Hay personas que trabajan en las calles cuando todos los demás duermen. Vendedores ambulantes que recorren barrios olvidados, callejones oscuros, plazas desiertas en la madrugada. Ellos ven cosas que nadie más ve. Escuchan cosas que nadie más escucha. Conocen los secretos que la ciudad guarda después de la medianoche. Y a veces, esos secretos tienen forma, tienen voz, tienen hambre. Hoy te voy a contar 4 relatos de vendedores ambulantes que se encontraron con algo que no debería existir. Historias que te harán pensar 2 veces antes de comprarle a ese vendedor solitario que aparece en tu calle a las 3 de la mañana. Porque no todos los que venden en la noche son lo que parecen. Don Ramiro llevaba 30 años vendiendo tamales en las calles de Oaxaca. Conocía cada esquina, cada plaza, cada barrio de la ciudad. Su carrito de metal oxidado era su compañero fiel, con su lámpara de gas que iluminaba la noche y su olla humeante que desprendía ese aroma inconfundible a masa de maíz y chile. Vendía desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Ese era su horario, su rutina, su vida. Pero había una regla que don Ramiro nunca, jamás rompía. Nunca cruzaba por la calle Independencia después de la medianoche. Esa calle conectaba el centro histórico con el antiguo panteón municipal. Era más corta, más directa, le ahorraría 20 minutos de camino. Pero don Ramiro prefería dar la vuelta, siempre, sin excepciones. Hasta aquella noche de noviembre había sido un día terrible. Su esposa estaba enferma y necesitaba medicinas caras. Don Ramiro había vendido poco. Necesitaba recuperar tiempo, hacer más paradas, vender más tamales antes del amanecer. Cuando llegó a la bifurcación, donde normalmente giraba para evitar la calle Independencia, se detuvo. Miró su reloj. 12:10. Solo son 20 minutos, se dijo a sí mismo. Solo esta vez. Empujó su carrito por la calle Independencia. La calle estaba completamente desierta. Las farolas parpadeaban con luz amarillenta enfermiza. Los edificios a ambos lados eran viejos, con fachadas descascaradas y ventanas tapiadas. Al final de la calle, a 3 cuadras de distancia, podía ver las rejas negras del panteón municipal. Don Ramiro avanzaba rápido, queriendo salir de ahí lo antes posible. El único sonido era el chirrido de las ruedas de su carrito contra el pavimento agrietado. Y entonces escuchó otra cosa. Pasos. Pasos lentos y arrastrados detrás de él. Se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Don Ramiro giró la cabeza lentamente. La calle estaba vacía, completamente vacía. Sacudió la cabeza, solo su imaginación. Continuó empujando el carrito. Los pasos se reanudaron, más cercanos ahora. Don Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor de la noche. Aceleró el paso. Los pasos detrás de él también se aceleraron. Alguien lo estaba siguiendo, alguien que se detenía cada vez que él se detenía. Don Ramiro se giró bruscamente, alumbrando con su lámpara de gas. Y esta vez vio algo. Una figura a unos 20 metros detrás de él. Era difícil distinguir detalles en la penumbra, pero parecía ser un hombre, alto, delgado, vestido con ropa oscura, y estaba completamente inmóvil, como si hubiera sido sorprendido en medio de un paso. «¿Quién anda ahí?», gritó don Ramiro. «¿Qué quiere?». La figura no respondió, simplemente se quedó ahí, parada, observando. Don Ramiro sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de él. Dio media vuelta y empujó su carrito con todas sus fuerzas, casi corriendo. Las ruedas chirriaban contra el pavimento. La olla de tamales se sacudía peligrosamente. Podía escuchar los pasos detrás de él, más rápidos ahora, mucho más rápidos, como si la figura hubiera comenzado a correr. Don Ramiro no se atrevía a mirar atrás, solo corría, jadeando,
con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Y entonces una voz lo llamó, una voz que parecía venir de todas partes a la vez. «Ramiro, Ramiro, detente». Don Ramiro reconoció esa voz. Era imposible, completamente imposible, pero la reconocía. Era la voz de su hermano, de Miguel, que había muerto hacía 15 años, atropellado por un auto en esta misma calle. Don Ramiro se detuvo, no porque quisiera. Su cuerpo simplemente dejó de responder, sus piernas se congelaron, sus manos soltaron el carrito, giró lentamente. La figura estaba ahora a solo 3 metros, y bajo la luz temblorosa de la lámpara de gas, don Ramiro pudo verla claramente. Era Miguel, su hermano, exactamente como lo recordaba, mismo rostro, misma complexión, pero algo estaba terriblemente mal. Su ropa estaba rasgada y manchada de sangre. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, solo 2 pozos de oscuridad infinita. «Hermano», susurró la cosa que parecía Miguel, «por fin viniste. Llevo 15 años esperándote en esta calle, esperando que rompieras tu promesa, esperando que cruzaras después de medianoche». Don Ramiro quiso hablar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada por el terror. La cosa dio un paso adelante. «¿Sabes por qué morí aquí, Ramiro?», continuó con esa voz que sonaba como su hermano, pero que estaba rota, distorsionada. «Venía a buscarte. Esa noche habías cruzado por esta calle. Te vi. Te llamé. Y cuando corrí hacia ti, el auto me golpeó». «Eso no es cierto», logró susurrar don Ramiro. «Yo no estaba aquí esa noche. Yo no...». La cosa sonrió, y esa sonrisa era todo menos humana. Se extendía demasiado, mostrando dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. «Claro que estabas. Pero fingiste no escucharme, seguiste caminando. Me dejaste morir solo en el asfalto, y ahora es tu turno de pagar». La cosa se abalanzó sobre don Ramiro. Él gritó y cayó al suelo. Sintió manos frías como el hielo agarrándolo del cuello, apretando, cortando su respiración. Podía ver esos ojos negros a centímetros de su rostro. Podía oler el aliento pútrido de la cosa. Estaba muriendo. Sabía que estaba muriendo. Y entonces, desde algún lugar distante, escuchó otro sonido. Una campana. La campana de la iglesia de San Juan marcando la 1 de la mañana. Un solo tañido claro y fuerte que resonó en toda la calle. La cosa soltó a don Ramiro bruscamente. Aulló con un sonido que no era humano. Se retorció como si el sonido de la campana le causara dolor físico. Y entonces comenzó a desvanecerse, a perder forma, a convertirse en humo negro que se dispersó en el aire nocturno. Don Ramiro quedó tirado en el suelo, tosiendo, jadeando, con marcas rojas alrededor del cuello donde las manos lo habían agarrado. Cuando finalmente pudo levantarse, la calle estaba vacía. Su carrito seguía ahí, con la lámpara todavía encendida, la olla todavía humeante. Salió de la calle Independencia corriendo, dejando el carrito atrás. No le importaba, solo quería alejarse de ese lugar. Llegó a su casa al amanecer. Su esposa se asustó al verlo. Le preguntó qué había pasado. Don Ramiro no pudo explicarlo. No con palabras que tuvieran sentido. Nunca recuperó su carrito, nunca volvió a vender tamales. Consiguió trabajo en una tienda durante el día. Un trabajo normal, seguro, lejos de las calles nocturnas. Pero a veces, cuando está a punto de dormirse, escucha una voz llamándolo, la voz de su hermano, suave, paciente, esperando, porque don Ramiro sabe algo ahora. Sabe que la cosa no era realmente su hermano, era algo más, algo que usó la forma de Miguel, algo que vive en esa calle y que se alimenta de la culpa, del remordimiento, de los secretos que guardamos. Y sabe que aunque escapó esa noche, la cosa todavía lo recuerda.
todavía sabe su nombre. Y que algún día, tal vez cuando sea viejo y débil, cuando su guardia baje, tendrá que volver a cruzar por esa calle, y esta vez ninguna campana lo salvará. Tú también conoces a alguien que trabaja hasta tarde. Dicen que las calles cambian cuando el reloj marca las 3. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viste algo que no pudiste explicar. En las afueras de Medellín, cerca del antiguo Hospital San Vicente, había una mujer que vendía flores todas las noches. Nadie sabía su nombre, nadie sabía dónde vivía. Simplemente aparecía cada noche a las 10 en punto, con su canasta llena de rosas blancas, y se quedaba hasta el amanecer. Siempre en la misma esquina, siempre con la misma expresión serena, siempre vendiendo solo rosas blancas. Los taxistas y trabajadores nocturnos la conocían. Algunos le compraban flores para sus esposas o novias. Otros simplemente la saludaban al pasar. Era parte del paisaje nocturno, una constante tranquilizadora en el caos de la ciudad dormida. Hasta que comenzaron las desapariciones. Primero fue un hombre, un ejecutivo que salía tarde de trabajar. Lo vieron por última vez comprándole flores a la mujer. Su auto fue encontrado al día siguiente estacionado a 2 cuadras de distancia, vacío, sin señales de lucha, sin rastro del conductor. Luego fue una enfermera que terminaba su turno nocturno en el hospital. También había comprado flores esa noche. Varios testigos la vieron alejarse con el ramo en las manos. Nunca llegó a su casa. 3 semanas después, un estudiante universitario, mismo patrón, compró flores, desapareció. La policía comenzó a hacer preguntas. Pero cuando buscaron a la vendedora de flores, no la encontraron. Nadie tenía su información, nadie sabía quién era realmente. Y lo más extraño, cuando revisaron las cámaras de seguridad de la zona, la mujer no aparecía en ninguna grabación, como si fuera invisible para las cámaras, como si no existiera. Sofía era periodista de investigación. Estaba trabajando en una serie sobre las desapariciones. Había entrevistado a familiares, a la policía, a testigos. Todos mencionaban a la vendedora de flores. Todos describían a la misma mujer. Mediana edad, cabello negro largo, vestido blanco, siempre sonriente. Pero nadie podía dar más detalles. Era como si sus recuerdos de ella fueran borrosos, incompletos. Sofía decidió verla por sí misma. Una noche de diciembre fue a la esquina cerca del hospital y esperó. A las 10 en punto, como un reloj, la mujer apareció. Simplemente estaba ahí de repente, como si hubiera materializado de la nada. Llevaba su canasta llena de rosas blancas. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de las farolas. Y su rostro era hermoso, pero de alguna manera inquietante. Demasiado perfecto, demasiado simétrico, como una máscara. Sofía se acercó, fingiendo ser una cliente casual. La mujer la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches», dijo con voz suave y melódica. «¿Buscas flores?» «Sí», respondió Sofía. «¿Cuánto cuestan?» «Para ti son gratis», dijo la mujer extendiendo una rosa blanca. «Tú tienes un dolor especial. Puedo verlo. Las flores ayudan con el dolor». Sofía sintió un escalofrío. No había mencionado nada personal. Pero la mujer tenía razón. Sofía había perdido a su hermana menor hacía 2 años. Un accidente automovilístico. El dolor era constante, sordo, siempre presente. «¿Cómo?» comenzó Sofía. «Todos los que vienen a mí tienen dolor», interrumpió la mujer. «Todos cargan con algo. Los muertos, los perdidos, los que se fueron demasiado pronto. Yo los ayudo a encontrarlos». Sofía sintió que algo estaba muy mal. Sacó su grabadora disimuladamente, activándola en su bolsillo. La mujer notó el movimiento, pero no dijo nada. Solo sonrió más ampliamente. «¿Quieres ver a tu hermana?», preguntó la mujer. «Puedo llevarte con ella. Está esperándote».
Me lo dijo. Dice que te extraña. El corazón de Sofía se detuvo. Esto no era normal. Esto era imposible. Pero parte de ella, la parte que había llorado cada noche durante 2 años, la parte que daría cualquier cosa por ver a su hermana una vez más, quería creer. ¿Dónde está?, susurró Sofía. La mujer señaló hacia el hospital. En el sótano. Todos están ahí, esperando. Solo tienes que seguirme. Sofía sabía que debía irse. Cada instinto le gritaba que corriera, pero sus pies comenzaron a moverse solos, siguiendo a la mujer. Caminaron hacia el hospital. La mujer no usaba la entrada principal. Conocía un acceso lateral, una puerta oxidada que daba a las escaleras del sótano. Bajaron. Los escalones eran de concreto frío y húmedo. No había luz. La mujer parecía brillar con luz propia, iluminando el camino. Sofía la seguía como hipnotizada. Su mente gritaba peligro, pero su cuerpo continuaba descendiendo. Llegaron al sótano. Era enorme. Columnas de concreto sostenían el techo bajo. Y había gente, docenas de personas, paradas en círculo, todas inmóviles, todas mirando hacia el centro. Sofía reconoció algunos rostros: el ejecutivo, la enfermera, el estudiante. Todos los desaparecidos estaban ahí, pero algo estaba mal. Sus ojos estaban vidriosos, sus expresiones vacías. Se movían al respirar, pero era como si no hubiera nadie dentro. Y en el centro del círculo había algo más, una figura oscura, más alta que cualquier humano, con forma vagamente femenina, pero completamente equivocada. Su piel era negra como el carbón, sus brazos eran demasiado largos, y donde debería estar su rostro había solo un vacío que parecía absorber la luz. Sofía quiso gritar, pero no pudo. La vendedora de flores caminó hacia la figura oscura y se desvaneció al tocarla, como si fueran la misma entidad. Y entonces la voz de la criatura llenó el sótano. No era una voz que se escuchara con los oídos, era una voz que resonaba directamente en la mente. Bienvenida, Sofía, has venido a unirte a mi jardín. Todos ustedes son mis flores, flores que crecen del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, y yo las cultivo, las mantengo frescas, preservadas, para siempre. Sofía sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas. La criatura se acercó. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío que iba más allá de lo físico, un frío que congelaba el alma misma. Pero entonces Sofía recordó algo. La grabadora. Todavía estaba grabando en su bolsillo. Si moría aquí, si desaparecía como los demás, al menos habría evidencia. La sacó con manos temblorosas y la arrojó hacia las escaleras con todas sus fuerzas. La grabadora cayó rodando, alejándose de la criatura, y eso rompió el hechizo. Sofía recuperó el control de su cuerpo, se levantó y corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Subió las escaleras de 4 en 4. Detrás de ella podía escuchar un aullido, un sonido que parecía venir de 1000 voces gritando al unísono. Salió del hospital y siguió corriendo. No se detuvo hasta llegar a una estación de policía. Les contó todo entre sollozos. Nadie le creyó. Pensaron que estaba en shock, drogada, tal vez. La enviaron a casa con recomendaciones de buscar ayuda psicológica. Pero al día siguiente, Sofía volvió. Recuperó la grabadora de las escaleras. La policía la acompañó, escépticos pero obligados por el protocolo. Bajaron al sótano. Estaba vacío, completamente vacío, solo polvo y escombros, sin gente, sin criatura, sin nada. Los oficiales intercambiaron miradas. Sofía estaba loca, claramente, pero cuando revisaron la grabadora encontraron algo: la voz de la vendedora, la voz de la criatura. Y al final, apenas audible, se escuchaba el sonido de muchas personas respirando al unísono. Respirando, pero sin hablar, sin moverse. La investigación se reabrió. Buscaron en todo el hospital. En los archivos encontraron algo inquietante.
El sótano había sido un depósito de cadáveres en los años 50 y 60. Cientos de cuerpos no reclamados habían sido almacenados ahí. Y en 1967 hubo un incendio. El sótano fue sellado con los cuerpos todavía dentro. Nunca fueron recuperados. Nunca recibieron entierro apropiado. Las desapariciones se detuvieron después de esa noche. La vendedora de flores nunca volvió a aparecer en esa esquina, pero Sofía sabe que no se fue realmente. Solo cambió de ubicación, porque 3 meses después comenzaron a reportar avistamientos de una mujer vendiendo flores blancas en otra parte de la ciudad, siempre de noche, siempre en la misma esquina. Y las personas que le compran flores, algunas nunca llegan a casa. Sofía dejó el periodismo. Se mudó a otra ciudad, pero lleva la grabadora consigo siempre, como recordatorio, como prueba de que hay cosas en este mundo que no deberían existir y que algunas vendedoras no venden flores, venden la promesa de reunión con los que perdimos, y el precio de esa promesa es tu alma. A veces pienso que no tememos a los fantasmas, sino a los recuerdos que traen. Si sigues aquí, dale me gusta para que más almas escuchen estas voces de la noche. Santiago había heredado el negocio de su padre, un carrito de helados artesanales que recorría las plazas de Quito desde hacía 3 generaciones. Era un trabajo honesto, simple. Durante el día vendía en parques donde jugaban niños. Por las noches se movía hacia zonas de bares y restaurantes donde los adultos buscaban un postre después de cenar. Pero había una plaza que Santiago evitaba, la Plaza de San Francisco. No porque fuera peligrosa o porque no hubiera clientes. Al contrario, era una de las plazas más concurridas de la ciudad, sino porque su padre, antes de morir, le había dado una advertencia específica. Nunca vendas en esa plaza después de las 11 de la noche. Le había dicho con una seriedad que Santiago nunca había visto en él. Hay algo ahí que no es natural, algo que espera. Santiago había sentido, pero nunca entendió realmente. Su padre siempre había sido supersticioso. Creía en espíritus, en presagios, en maldiciones. Santiago era más práctico, más moderno. No creía en esas cosas. Hasta que una noche de agosto, después de una jornada particularmente mala, decidió romper la regla. Necesitaba dinero. Su hija menor estaba enferma y los medicamentos eran caros. La plaza de San Francisco estaba llena de turistas incluso a esas horas. Podría vender todo su inventario en 1 hora. Llegó a la plaza a las 11:30. El lugar estaba efectivamente lleno. Grupos de jóvenes, parejas, familias, todos paseando, tomando fotos, disfrutando la noche. Santiago estacionó su carrito en una esquina y comenzó a pregonar: helados artesanales, de mora, taxo, guanábana. Los clientes empezaron a acercarse. Todo iba bien. Santiago servía helado tras helado, cobraba, hacía cambio. Normal, rutinario. Pero después de media hora notó algo extraño. Los clientes no se iban. Después de recibir su helado, simplemente se quedaban ahí, parados, a unos metros del carrito, comiendo su helado lentamente, sin hablar, sin moverse, solo mirando a Santiago con expresiones vacías. Al principio pensó que tal vez estaban esperando a alguien, pero con cada cliente que servía, el círculo de personas alrededor de su carrito crecía. 10 personas, 20, 30, todas paradas en silencio, todas comiendo helado, todas mirándolo. Santiago comenzó a sentirse incómodo. Había algo profundamente antinatural en la escena. Decidió cerrar temprano. Comenzó a guardar sus cosas cuando un niño se acercó al carrito. Era un niño de unos 8 años. Vestía ropa antigua de estilo colonial, pantalones cortos hasta la rodilla, camisa blanca con volantes, como si hubiera salido de una pintura del siglo XVIII.
Su piel era pálida, demasiado pálida, y sus ojos eran grandes y oscuros. «Quiero helado», dijo el niño con voz monótona. «Ya cerré», respondió Santiago, tratando de mantener la calma. «Ven mañana». «Quiero helado ahora», insistió el niño. Sus ojos no parpadeaban. «Todos quieren helado». Santiago miró alrededor. Todas las personas que habían comprado helado seguían ahí, inmóviles, y ahora se estaban acercando, lentamente, formando un círculo más cerrado alrededor del carrito. «Escucha, niño», dijo Santiago con voz temblorosa. «De verdad ya cerré. Lo siento». El niño sonrió, y esa sonrisa era todo menos infantil. Era fría, calculadora, malévola. «Tú no entiendes», dijo el niño. «No pueden irse hasta que todos tengamos helado. Y hay muchos más esperando, muchísimos más». El niño señaló hacia el centro de la plaza, y Santiago vio algo que lo dejó sin aliento. El suelo del centro de la plaza estaba moviéndose, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Las baldosas de piedra se levantaban y caían con un ritmo regular, como si la plaza estuviera respirando, y entonces comenzaron a salir figuras, docenas de figuras emergiendo del suelo como si fuera agua. Eran personas, o lo que alguna vez habían sido personas. Vestían ropa de diferentes épocas, siglos diferentes. Algunos llevaban ropas coloniales españolas, otros vestimentas indígenas precolombinas, algunos llevaban harapos, otros trajes elegantes del siglo XIX. Todos estaban muertos, obviamente muertos. Sus pieles eran cerosas o putrefactas. Algunos tenían heridas visibles, otros faltaban partes de sus cuerpos. Pero todos caminaban, todos se movían y todos se dirigían hacia el carrito de Santiago. Santiago sintió que el terror absoluto lo paralizaba. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía observar mientras la horda de muertos se acercaba. El niño seguía sonriendo. «Esta plaza fue construida sobre un cementerio», explicó el niño con tono casual, como si estuviera dando una clase de historia. «Un cementerio masivo, miles de cuerpos, de esclavos, de indígenas, de víctimas de plagas y guerras, todos enterrados sin ceremonias, sin honores, olvidados. Y nosotros seguimos aquí, esperando, hambrientos, no de comida, sino de ser recordados, de ser vistos». Los muertos rodearon completamente el carrito. Santiago estaba atrapado. Podía oler la putrefacción. Podía escuchar el crujido de huesos y el siseo de aire escapando de pulmones colapsados. «Y ahora tú vas a alimentarnos», dijo el niño, «pero no con helado, con algo mucho más valioso». Una de las figuras extendió una mano hacia Santiago. Los dedos eran solo hueso. Tocó su pecho, y Santiago sintió algo siendo arrancado de él. No físicamente, algo más profundo, algo esencial. Su calor, su vida, su esencia misma. Cayó de rodillas, el frío lo invadía desde adentro. Podía sentir cómo su corazón latía más lento, más débil. Estaba muriendo, lo sabían, y no había nada que pudiera hacer. Pero entonces escuchó una voz familiar, la voz de su padre. No sabía de dónde venía, tal vez de su memoria, tal vez de algo más. «Dale lo que piden, hijo, dale helado, a todos, no rechaces a ninguno. Es lo único que puede salvarlos, a ellos y a ti». Con las últimas fuerzas que le quedaban, Santiago se levantó, abrió su carrito con manos temblorosas y comenzó a servir. 1 helado, 2, 10, 20. Servía a cada figura que se acercaba. No preguntaba sabores, solo llenaba el cucurucho y lo entregaba. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Cada vez que una de las figuras recibía un helado, su apariencia cambiaba. La putrefacción desaparecía. La piel se volvía tersa. Los ojos muertos recobraban brillo. Por un momento,
Solo por un momento volvían a ser humanos, volvían a ser quienes habían sido en vida, y en sus rostros había algo más que hambre, había gratitud, asombro, como si hubieran olvidado lo que era sentir algo simple y dulce, como si ese pequeño acto de normalidad les devolviera una chispa de humanidad que habían perdido hacía siglos. Santiago sirvió durante horas, a cientos de figuras, 1000, 2000. Su carrito no debería tener suficiente helado. Era físicamente imposible, pero de alguna manera nunca se acababa, como si el carrito mismo hubiera sido transformado en algo más, en un portal, en un acto de redención. Cuando finalmente sirvió al último, cuando el niño de ropa colonial recibió su cucurucho y sonrió con una sonrisa genuina y agradecida, el amanecer comenzaba a iluminar la plaza. Todas las figuras se desvanecieron, no regresaron al suelo, simplemente se disolvieron en la luz del alba, como si hubieran estado esperando permiso para irse. Y ese simple acto de reconocimiento, de servicio, les había dado ese permiso. Santiago colapsó junto a su carrito. Paramédicos lo encontraron 1 hora después. Estaba vivo, exhausto, deshidratado, pero vivo. Les contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Obviamente había tenido algún tipo de episodio psicótico, estrés, alucinaciones. Pero cuando Santiago revisó su carrito, encontró algo. Monedas. Cientos de monedas antiguas, de plata y oro, de épocas que ya no existían. Algunas databan del siglo XVI, otras del XVII y XVIII, todas amontonadas en el fondo de su caja de cambio. Un coleccionista las tasó en una fortuna. Santiago pudo pagar todos los tratamientos de su hija, y más, mucho más. Vendió el carrito y abrió una heladería formal, con empleados, con horarios diurnos. Pero cada año, en el aniversario de aquella noche, Santiago regresa a la plaza de San Francisco, con un carrito pequeño, y sirve helados gratis desde las 11 de la noche hasta el amanecer. Y aunque la mayoría de sus clientes son personas normales, turistas y locales, de vez en cuando se acerca alguien diferente. Alguien cuya ropa no corresponde a la época, alguien cuya piel es un poco demasiado pálida, alguien cuyos ojos guardan siglos de soledad, y Santiago les sirve con una sonrisa, porque ahora entiende algo que su padre intentó enseñarle, que a veces los muertos no necesitan oraciones o rituales elaborados, a veces solo necesitan ser tratados como humanos, como si todavía importaran, como si todavía merecieran un simple helado en una noche cálida. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías huido de la plaza o habrías servido a los muertos también? En las madrugadas de Ciudad de México, cuando las avenidas están vacías y el metro aún no abre, hay un hombre que vende periódicos en la esquina de Reforma e Insurgentes. Nadie sabe cuánto tiempo lleva ahí. Los taxistas más viejos juran haberlo visto en esa misma esquina desde que eran niños, siempre con el mismo aspecto, siempre vendiendo periódicos, siempre con esa sonrisa amable y cansada de quien ha visto demasiado. Alejandra era reportera de un diario matutino. Salía de trabajar a las 4 de la madrugada después de cerrar la edición del día. Siempre pasaba por esa esquina de camino a su casa y siempre veía al vendedor. Durante meses lo ignoró. Solo era parte del paisaje urbano nocturno. Pero una madrugada de marzo, exhausta después de cubrir un caso particularmente violento, decidió comprarle un periódico. Se acercó al puesto. El hombre tenía unos 60 años aparentes, cabello gris, arrugas profundas, manos manchadas de tinta. Llevaba un chaleco café sobre una camisa blanca y una gorra de vendedor antiguo. «Buenos días», dijo el hombre con voz ronca pero amable. «¿Qué periódico busca?» Alejandra miró los periódicos apilados. Había de todos los diarios principales: Reforma, El Universal, La Jornada.
Pero algo llamó su atención. Entre los periódicos actuales había otros. Periódicos viejos, amarillentos, con fechas de décadas atrás. ¿Vendes periódicos atrasados?, preguntó Alejandra, curiosa. El hombre sonrió. Una sonrisa extraña, triste. Vendo periódicos especiales, periódicos que la gente necesita leer, no los que quiere leer. Alejandra frunció el ceño. No entendía. El hombre sacó un periódico de debajo del mostrador y se lo extendió. La fecha decía 23 de marzo de 2025. Mañana. El periódico era de mañana. Esto es imposible, dijo Alejandra tomando el periódico. Esto no puede existir. El hombre se encogió de hombros. Lee la primera página. Alejandra miró. El titular principal decía: reportera muere en accidente automovilístico en Ave Reforma. Y debajo, su foto, su nombre. Alejandra Mora, 32 años. Había muerto aparentemente cuando un tráiler perdió el control y chocó contra su auto a las 5:15 de la mañana. Alejandra sintió que la sangre se le helaba. Esto era una broma cruel y enferma. Iba a quejarse cuando notó otros detalles en la noticia, detalles específicos, el modelo exacto de su auto, la placa, el lugar exacto del accidente, la hora precisa, información que nadie podía saber, información que aún no había sucedido. ¿Qué es esto?, susurró con voz temblorosa. ¿Quién eres? El hombre suspiró. Su expresión era de una tristeza infinita. Soy alguien que hace mucho tiempo cometió un error y ahora estoy atrapado aquí, vendiendo verdades que nadie quiere comprar, mostrando futuros que nadie quiere ver. Esto no puede ser real. Alejandra negó con la cabeza. El futuro no está escrito. Puedo cambiarlo. Puedo no ir por esa avenida mañana. El hombre asintió. Puedes intentarlo. Pero he vendido muchos periódicos como este y he visto muchos futuros. Algunos pueden cambiarse, otros son inevitables. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? Alejandra dejó el periódico en el mostrador y retrocedió. Esto era demasiado. Era imposible. Subió a su auto temblando y manejó a casa por una ruta completamente diferente. Evitó Reforma por completo. Llegó sana y salva. No durmió esa noche. No pudo. Se quedó despierta mirando el reloj, viendo pasar las horas. 5:15 llegó y pasó. 5:30, 6. Alejandra suspiró aliviada. Era mentira, una alucinación, estrés, falta de sueño. Pero entonces sonó su teléfono. Era su jefa del periódico. Su voz sonaba rota, llorosa. Había malas noticias. Andrea, su compañera de trabajo, había muerto en un accidente automovilístico. Un tráiler había perdido el control en Reforma. Andrea iba en el auto de Alejandra. Alejandra le había prestado su auto esa noche porque el de Andrea estaba en el taller. Alejandra cortó la llamada. Corrió al baño y vomitó. No había escapado de su destino, solo lo había transferido. Andrea había muerto en su lugar, en su auto, a la hora exacta, en el lugar exacto. Esa noche Alejandra volvió a la esquina. El vendedor seguía ahí, como si nunca se hubiera movido, como si hubiera estado esperándola. «¡La mataste!», gritó Alejandra entre lágrimas. «¡Mataste a Andrea!». El hombre negó con la cabeza. «Yo no maté a nadie. Yo solo muestro lo que ya está escrito. Tú decidiste cambiar las cosas. Tú decidiste prestarle tu auto. No puedes escapar del destino. Solo puedes elegir quién lo sufre». Alejandra cayó de rodillas llorando. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. El hombre se acercó y puso una mano en su hombro. Su toque era frío, pero extrañamente consolador. «Hace 50 años», dijo el hombre con voz suave, «yo era reportero. Como tú, estaba investigando una red de corrupción. Iba a publicar una historia que hundiría a gente muy poderosa. Alguien me dio un periódico del futuro. Mostraba mi muerte,
un asesinato. Decidí no publicar la historia. Pensé que así me salvaría. El hombre hizo una pausa. Sus ojos estaban vidriosos. Pero la muerte llegó de todas formas. Solo que no fue la mía. Mataron a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijos, porque yo había visto mi futuro y lo cambié. Y alguien tuvo que pagar el precio. Alejandra lo miraba horrorizada. El hombre continuó. Me suicidé esa noche. No pude vivir con la culpa, pero no morí. No realmente. Me quedé atrapado aquí, condenado a vender periódicos que muestran futuros, a ver cómo la gente intenta cambiarlos, a ver cómo siempre, siempre alguien más paga el precio. ¿Cómo lo detengo?, sollozó Alejandra. ¿Cómo hago que esto termine? No puedes, dijo el hombre. Ya sucedió. Andrea murió. Esa muerte estaba escrita. Ahora tú cargas con eso, como yo cargo con mis muertos. Es el precio de intentar burlar al destino. Alejandra se levantó, miró al hombre con una mezcla de horror y compasión, y entonces vio algo en el puesto. Otro periódico, con fecha de hoy, con un nuevo titular, su foto de nuevo, pero esta vez decía: reportera se suicida después de muerte de colega. No, susurró Alejandra, no voy a... El hombre la interrumpió. Ese es otro futuro posible, uno de muchos. Puedes elegirlo, o puedes vivir, puedes cargar con la culpa, puedes hacer algo bueno con el tiempo que te queda, puedes honrar la memoria de Andrea, o puedes rendirte. La elección es tuya, siempre lo ha sido. Alejandra tomó el periódico, lo miró durante largo rato, y entonces lo rompió. Lo desgarró en pedazos pequeños y los dejó caer al suelo como confeti macabro. Voy a vivir, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Voy a vivir y voy a asegurarme de que la muerte de Andrea signifique algo. Voy a terminar las investigaciones que ella empezó. Voy a contar las historias que ella no pudo contar. El hombre asintió. Bien, entonces tal vez tú rompas la maldición. Tal vez tú seas diferente. Pero Alejandra sabía la verdad. Nunca sería diferente. Viviría cada día sabiendo que Andrea murió en su lugar, que ella debió haber muerto. Ese conocimiento la acompañaría siempre, la despertaría en las noches, la haría cuestionar cada decisión. Pasaron los años. Alejandra se convirtió en una de las reporteras más respetadas del país. Expuso casos de corrupción, dio voz a los sin voz, ganó premios, pero nunca fue feliz. No realmente. Siempre había una sombra siguiéndola. El fantasma de Andrea, el peso de una vida prestada, y cada aniversario de la muerte de Andrea, Alejandra volvía a esa esquina. El vendedor seguía ahí. Nunca envejecía, nunca cambiaba, y cada año le hacía la misma pregunta: ¿valió la pena? Y cada año Alejandra respondía lo mismo: no lo sé, hasta la última vez. Alejandra tenía 60 años, había dedicado su vida a la verdad, había hecho diferencia, había salvado vidas con sus investigaciones. Se acercó al puesto, el vendedor la reconoció y sonrió. ¿Valió la pena?, preguntó de nuevo. Alejandra miró al cielo, pensó en Andrea, en todo lo que había logrado en su nombre, en todas las personas que habían sido ayudadas. Y finalmente respondió diferente. Sí, dijo. Sí, valió la pena. El vendedor sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Entonces estás libre. Y yo también. Y ante los ojos de Alejandra, el vendedor comenzó a desvanecerse, a volverse translúcido, a disolverse en la luz de las primeras horas del alba. Su última expresión fue de paz, de gratitud, de liberación final. El puesto de periódicos desapareció con él, como si nunca hubiera existido. Alejandra se quedó parada en esa esquina vacía, y por primera vez en 30 años sintió que el peso en su pecho se aliviaba. Murió 2 semanas después, pacíficamente, en su sueño,
Y dicen que en su funeral alguien dejó un periódico sobre su tumba, un periódico imposible, con fecha del día de su muerte. El titular decía: reportera legendaria muere en paz después de vida de servicio. Y debajo, en letras pequeñas, finalmente libre del destino que una vez evitó. Nadie supo quién lo dejó. Pero esa noche, en la esquina de Reforma e Insurgentes, no había nadie vendiendo periódicos. Por primera vez en 50 años, la esquina estaba vacía, y así permanecería. 4 vendedores ambulantes, 4 encuentros con lo imposible. Don Ramiro escapó de la cosa que usó el rostro de su hermano, pero sabe que algún día tendrá que volver a esa calle. Sofía descubrió que la vendedora de flores cobra un precio terrible por la promesa de reunión con los muertos, y ahora la criatura busca nuevas víctimas en otras esquinas de la ciudad. Santiago aprendió que a veces servir a los olvidados puede traer redención, no solo para ellos, sino también para nosotros. Y Alejandra cargó durante 30 años con el peso de una vida prestada, hasta que finalmente encontró la paz en el servicio a los demás. Las calles nocturnas están llenas de secretos. Los vendedores ambulantes los conocen todos. Ellos ven lo que sucede cuando la ciudad duerme, cuando las máscaras caen y lo que se esconde en las sombras sale a caminar. Algunos de esos vendedores son exactamente lo que parecen, personas trabajadoras tratando de sobrevivir. Pero otros son algo completamente diferente. Portales a otros tiempos, mensajeros de destinos ineludibles, guardianes de umbrales que no deberían cruzarse. La próxima vez que veas a un vendedor ambulante en la madrugada, en una esquina vacía, vendiendo algo que parece demasiado perfecto o demasiado extraño, pregúntate qué está vendiendo realmente y cuál es el verdadero precio. Porque en las calles nocturnas nada es gratis. Siempre hay un costo. La pregunta es si estás dispuesto a pagarlo. ¿Sentiste ese escalofrío cuando don Ramiro escuchó la voz de su hermano muerto? ¿Te preguntaste si comprarías esas flores blancas sabiendo el precio? ¿Entendiste por qué Santiago tuvo que servir helado a miles de fantasmas? ¿Te pusiste en el lugar de Alejandra y su decisión imposible? Si alguna de estas historias te hizo cuestionar qué harías tú en esa situación, entonces este video era exactamente para ti. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando estos relatos que desafían la lógica y te hacen dudar de cada sombra en la calle. Porque cada semana traigo historias nuevas que te recordarán que el mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que parece durante el día. Dale like si alguna de estas 4 historias te dejó pensando. Comenta cuál fue tu favorita y por qué. ¿Fue el escape imposible de don Ramiro? ¿El horror de Sofía en el sótano? ¿La redención inesperada de Santiago? ¿O el sacrificio de Alejandra y su búsqueda de paz? Y comparte este video con alguien que necesite saber que no todos los vendedores nocturnos son lo que parecen. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía te atreves a caminar solo por las calles en la madrugada.